almacenamiento tenemos las cámaras de transmisión. Es un grupo de 4 cámaras, 2 contiguas y otras 2 que están superpuestas sobre ellas, que también forman habitaciones contiguas. ¿Qué tienen de particular? Esta estructura es de hormigón, las 2 cámaras estas, y esta es otra estructura de hormigón. Son estructuralmente independientes entre sí e independientes del resto del edificio. ¿Qué significa estructuralmente independiente? No hay un vínculo rígido. Por ejemplo, las cámaras están toda la base apoyada sobre resortes como estos que lo aíslan de los cimientos del edificio. Y a su vez están construidas dentro de una cámara externa. Todas las cámaras tienen el mismo principio constructivo, lo que se llama la técnica box in box, o sea, una cámara dentro de otra cámara, estructuralmente independiente, o sea, no está apoyada sobre el mismo piso ni tocan las paredes. Tienen puertas dobles, o sea, la cámara externa y la cámara interna, cada una tiene su puerta, ¿sí? Bueno, después otra de las cámaras que tenemos, que es la reverberante, también responde al mismo principio constructivo. Una cámara externa de ladrillos macizos y una cámara interna de hormigón, toda su base apoyada en el contorno sobre estos resortes. Se caracteriza con el tiempo de reverberación, o sea, cuánto dura el sonido si uno cesa de emitirlo, o sea, uno interrumpe la fuente y medir cuánto dura el sonido en un ambiente. Se define el tiempo de reverberación como el tiempo en que tarda en disminuirse hasta su millonésima parte del sonido. Eso es equivalente a decir que se reduzca a 60 decibeles. Entonces uno genera un ruido, lo interrumpe y mide cuánto tiempo tarda en bajar el nivel sonoro. Si el lugar es muy reflejante del sonido, si el interior de la habitación es reflejante del sonido, o sea, son paredes lisas, de materiales pulidos, la onda sonora incide y se refleja casi sin perder energía. Entonces ese sonido va a tener múltiples reflexiones antes de agotarse. Va a durar más que si incidiera sobre superficie, por ejemplo, como la de la alfombra, o cortinados, o materiales como las espumas, donde la onda incide, atraviesa ese material, le absorbe parte de la energía. Por ejemplo, las espumas, las alfombras lo transforman en calor, la energía sonora la transforman en energía calorífica, y generalmente esos materiales se aplican sobre superficies rígidas. Entonces el sonido incide, penetra en el seno del material hasta llegar a esta superficie rígida que lo va a reflejar, vuelve a atravesar el material y vuelve a la sala. El sonido que incide tiene una cantidad de energía sonora y la onda reflejada ya tiene bastante menos, ¿sí? Porque perdió por transformación en calor energía acá. A diferencia de si incide directamente acá, se refleja casi toda esa energía. ¿Cuál es el objeto de que esto tenga este diseño? Que aumenta la superficie equivalente de absorción en la cual puede penetrar en el seno del material. Entonces es como, en vez de tener este pedazo, una superficie así, supongamos, de medio metro, de un cuarto de metro cuadrado, cubierta, así tenemos una superficie equivalente mayor de absorción. Bien. Entonces, la reverberación tiene que ver con el tiempo que dura la onda sonora propagándose en el aire antes de extinguirse o de disminuirse a su millonésima parte. Para poder medir cuán absorbente el sonido es un material o un objeto, necesitamos un lugar que sea muy reverberante para que al colocar esos objetos o materiales dentro de la cámara baje la reverberación y podamos medir el cambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, se requiere una cámara que tenga... La reverberación está asociada con el mayor volumen, mayor reverberación, más las superficies internas tienen que ser reflejantes del sonido. Un ejemplo típico de ambiente muy reverberante sería, por ejemplo, una catedral, que suele ser de gran volumen y que adentro las superficies y los materiales son lisos, reflejantes del sonido. Vidrio, mármol, madera barnizada, ¿sí? Y superficies generalmente lisas. Otro ejemplo podría ser un gran galpón o un gimnasio grande, donde, si, por ejemplo, si ustedes alguna vez presenciaron que intentan hacer un festival de música en un ambiente así, o un acto de la escuela, supongamos, no se entiende, por ejemplo, lo que se dice. ¿Por qué? Porque el sonido reverbera mucho. ¿Qué significa? Lo que se está hablando, o sea, ustedes escuchan lo que la persona está diciendo en este momento, más lo que dijo hace un segundo, 2 segundos, 3 segundos atrás, todo en forma interferida, digamos, ¿no? A uno le llegan de distintas direcciones y con retraso los sonidos que todavía están reflejándose en el ambiente. Entonces, por eso en las iglesias te ponen los parlantitos equidistantes. Y tratando de compensar un poco eso. Pero en realidad la reverberación
existe de la época en que no había electroacústica, y el modo de llegar a muchas personas era metiéndolos en un lugar cerrado y que las superficies reflejaran el sonido y lo condujeran. Una habitación tipo caja de zapatos tiene las mejores reflexiones laterales hacia el público, más que cualquier otra forma de auditorio. Entonces el modo de que el sonido llegue a muchas personas, si esa misma cantidad de personas la llevamos afuera, al medio de la plaza, el sonido diverge en todas las direcciones, no le llega solo el sonido directo, que sería como estar en un ambiente semi-anecoico, o anecoico si el piso también es absorbente. ¿Se entiende? Bueno, en los teatros griegos hacían los teatros griegos tenían, pero tenían pendiente. No solo no se interferían visualmente, sino que además había una especie de contención del sonido. Y también las máscaras del teatro tenían una adaptación, porque fíjense naturalmente cómo cambia la emisión si lo acoto, ¿sí? Si lo dirijo, lo estoy colimando o no. Del mismo modo que cambia nuestra recepción, ¿sí? Nos aumentamos la colección de sonidos, ¿sí? Esto que es algo espontáneo y natural, y más girar la cabeza para orientarlo, tiene que ver con la recepción. ¿Y para cualquier música es la misma reverberación? No. Cada uno tiene su tiempo, su necesidad, y está compuesta. De hecho, las grandes obras clásicas fueron compuestas para determinada sala de ópera y así se reproducen. Si la orquesta que toca eso cambia de sala, se tiene que adaptar a la reverberación de la sala para que realmente suene bien. Bueno, el piano de Mozart está ubicado en un lugar que se escucha, solamente Mozart componía ahí por cómo se escuchaba. Claro. Hay un estudio de David Byrne sobre acústica de lugares, cómo los compositores antiguos escuchaban su música en ese lugar y después cuando la sacaban decían esto no suena. Esto no es lo que yo... Claro, cambia totalmente. Tenían ese problema. Sí, hay obras enteras compuestas para determinadas salas, determinada ubicación de los músicos. Bueno, así que todo eso hacía que, por ejemplo, la música de iglesias, para lugares muy reverberantes, suele tener mucho tiempo entre notas, digamos, como para que la habitación compense eso. Si eso mismo lo tocamos en un lugar más seco, es como que se quedan los huecos, falta sonido en el medio, ¿sí? Vamos a ver que la cámara reverberante, además, para evitar que se formen ondas estacionarias en el interior y que el campo sea lo más difuso posible, no tiene las paredes paralelas entre sí, ni el techo paralelo al piso, porque cuando dos superficies son paralelas y están enfrentadas, alguna longitud de onda puede caber justo entre el medio y entretenerse una onda. Quiere decir que la que incide y la que vuelve se combinan de un modo tal que siempre los máximos están en un punto y los mínimos en otro, y no hay movimiento de esa onda. No hay propagación. No, a veces se refuerzan si coinciden. Entonces vos te parás acá y medís o escuchás de un modo, te parás más allá y cambia, ¿sí? Eso se llaman los modos naturales de una sala, que se da entre las diferentes dimensiones y a veces en forma oblicua, y que desde el punto de vista de la acústica no son buenos, o sea, uno tiene que tratar de evitar eso. Bueno, acá para evitarlo no hay encuentros rectos, no hay paredes verticales y no hay paredes paralelas entre sí, ni piso y techo. Y a su vez las superficies son lisas y reflejantes del sonido, y estos difusores son superficies curvas para también difundir en baja frecuencia, de manera que el campo sonoro en el interior de la sala sea lo más parejo y difuso posible. ¿Por qué? Porque entonces cuando estemos allá vamos a ver que hay un punto donde colgamos el micrófono. Para hacer un ensayo medimos en distintos puntos y después promediamos todo eso. Se repiten las mediciones y en diferentes puntos de la sala. También cambiamos la posición de los parlantes para que la sala sea excitada de otro modo. Todo eso se promedia en un resultado de ensayo. ¿De qué material son las esferas? En este caso las blancas son de telgopor y estas son placas de acrílico curvadas. El telgopor, aprovecho para decir que es un material que no tiene propiedades acústicas, salvo esta condición de ser algo liviano y curvo que se pudo colgar ahí, pero eso no es una propiedad acústica, podría haber sido de acrílico, solo que conseguir esferas de acrílico no es tan sencillo. O también sirvió para moldear este difusor, pero no es ni aislante del sonido, ni absorbente del sonido. No es aislante porque no tiene masa, es muy liviano, y no es absorbente porque no es poroso, de manera que no puede penetrar el sonido en el interior de eso. Esta es la otra sala que tenemos, que es la cámara anecoica, o sea, aquí es lo contrario de la reverberante, o sea, aquí no hay reflexiones de sonido, y es donde entiendo que hoy van a desarrollarme las dos cámaras, ¿no? Las dos, sí. Van a desarrollar la actividad. Cuando estemos allá vamos a ver que esta cámara también es una cámara de hormigón montada sobre ladrillos, construida dentro de otra cámara de ladrillo macizo, cada una con su puerta, pero la diferencia es que en el interior tiene todo un tratamiento fonoabsorbente con cubos de espuma, están en las 6 superficies, por eso es anecoica, y que le baja totalmente la reverberación o la reflexión de sonido. Esto es como, estar aquí dentro es como estar en el campo libre para el sonido, o sea, como si se expandiera, se propagara y no encontrara superficie para reflejarse.
Que sean cubos y varias capas es distinto porque hemos visto otras cámaras que tienen esto, gigante, ¿no? Sí. Claro. En realidad esto es como si emulara en las cuñas anecoicas, Sí. porque los cubos son 4 capas. Sí. Los cubos que están más adentro, o sea, más sobre la superficie, son más grandes, Sí, y las claro. capas externas son más está chiquitas. bien. Entonces forman una cuña, y también es otro modo de lograr mayor superficie de absorción equivalente. Claro, Porque por cada cubo está separado de los otros, entonces el sonido le puede penetrar, si se refleja, puede penetrar Claro, puede en caer distintas direcciones por las caras de los cubos. Y a su vez, a medida que la frecuencia baja, puede avanzar más hacia atrás, ¿sí? Y encontrar lo que no absorbieron los de delante, atrás hay más grande. Porque así con cubos no vimos. No, es un diseño bastante Sí. particular. Lo que no les sé decir es si fue diseñado específicamente para acá o si en el laboratorio de Bélgica, donde tomaron la idea, era así. La verdad, no lo sé. Yo vi todas así. Sí, generalmente son cuñas anecoicas, porque para que la sala sea anecoica hay que hacer un tratamiento con absorbente realmente importante, o sea, de mucho espesor. Pero llega un momento que uno no puede decir, bueno, le pongo un colchón de todo este espesor, porque se me queda la cámara así chiquita y la superficie de absorción es la misma en el está fondo. bien. Entonces hay que buscar técnicas para que eso suceda. Entonces, lo típico es ver las cuñas esas que suelen ser así largas y que empiezan así y terminan finitas, pero bueno, esto emula ese funcionamiento también. Los acúfenos Escuchás agudos. un sonidito agudo. Yo los escucho en mi casa. a mí, Eso, pero ya te convivo acostumbras. con eso. Claro, por ahí lo vas a escuchar un poquito más, porque ¿qué sensación te da? Que no hay la presión sonora, que no es como estar en medio de una plaza, porque no está la brisa, que por más que sea un día calmo, el aire libre se mueve de otro modo. Si vos vas a un lugar, por ejemplo, ¿conoces el Mar de las Pampas? Sí. Bueno, es un lugar ultra tranquilo, ¿no? No en plena temporada, fuera de la temporada, porque eso de Ciudad del Low se le fue hace varios años. Pero digamos, por ejemplo, una vez fuimos a Mar de las Pampas, tuvimos que ir por otro tema, pero ya que estaba, tenía el medidor en mi mano, me puse a medir. No había nadie, estábamos en un día de sol, no se movía una hoja, un silencio absoluto. Yo dije, tengo que medir esto, ¿cuánto era? 42 decibeles, yo esperaba menos, sinceramente, nunca había hecho esa medición. Yo esperaba menos, 42 decibeles, o sea, un lugar ultra tranquilo, 42 decibeles. En la cámara, 20, 22, cuando no hay nadie adentro. 19 decibeles. Si hay alguien adentro ya la cosa cambia, aunque nos quedemos como estatua, cambia. Entonces, igual sigue siendo algo con mucha menos presión sonora que afuera. No hay brisa, no hay ventana, entonces todo el ambiente hace que lo sientas raro. Al principio escuchás ruiditos que no escuchabas, no ruiditos que te van a ensordecer, los vas a reconocer. ¿Y la menor presión cómo se expresa físicamente? O sea, ¿qué efecto te puede producir que haya tan baja todo presión? Lo demás, en mi opinión, es psicológico. Entonces Todo se psicológico. te dispara todo lo que vos ya tenías adentro, pero porque estás en una situación diferente, no porque la cámara... Sí, no hicimos examen psicológico ustedes. Escucho Los ruidos, está probado. mi grillín. Los ruidos de la circulación, ¿está objetivamente Para mí medido? tienen que ver con la circulación. No se olviden que el oído emite sonido también, no solo lo recibe. Tenemos otras emisiones que teóricamente no son audibles. Yo no sé si en la cámara anecoica parte de lo que escuchamos son nuestras autoemisiones. Pero eso no está comprobado que el ruido de la circulación es lo que, o sea, No, yo no estoy con nunca hicieron como un esa experimento para ver si ese ruido es efectivamente la circulación. No, nosotros no. Y habría que parar el corazón. Lo que le puedo un decir momento. es, eso que se lee en internet, de que entras a la cámara y es alucinante, y que después de un rato te vuelves loco, y que no hay sonido, Es de la persona que lo no existe, escribió. no hay sonido, no existe 0 dB. Bueno, lo que vamos a probar ahí también es el tema del direccionamiento sonoro, que el no haber justamente interferencia de reverberación para que ellos también perciban la dirección del sonido como nunca antes. Entonces, en algunos momentos yo voy a mover, como toda la emisión va a ser del celular, para no poner nada en el piso, para que experimenten realmente cómo nuestro cerebro es capaz de percibir la dirección del sonido, que es algo que en general no lo aprovechamos mucho. Y ya como con sonidos puros, no poner música, sino con sinusoides y ruidos blancos, para que no tengan como distracciones de alguna música conocida. O sea, todo el trabajo es más que Para nada... haya contenido semántico. Claro, exacto. Entienden el mecanismo por el cual oímos y distinguimos la dirección de la Eso fuente estaría sonora. bueno saber. Yo algo le expliqué ayer respecto a la diferencia interaural y las resonancias craneanas, pero seguramente vos... No, podés sí dar una- tiene que ver con eso, o sea, si esto es una persona vista de arriba, su orejita y su naricita, ¿sí? Si la fuente de sonido, por ejemplo, está acá, este oído va a recibir el sonido antes que este oído, ¿sí?
Entonces, por un lado, en el tiempo, este oído va a recibir primero la señal sonora y este oído la va a recibir después. Esta diferencia en el tiempo, el cerebro es capaz de evaluarla. A su vez, el de este oído va a ser más intenso, aunque lo dibujé mal, que el de este oído va a ser menos intenso, porque la cabeza un poco lo apantalla. Entonces, entre la diferencia de intensidad, diferencia integral de intensidad, y la diferencia en el tiempo, el cerebro es capaz de determinar si la fuente está de este lado o de este lado, como si estuviéramos partidos al medio con un plano que nos divide en dos hemisferios. Sí, así, acá como está dibujado esto. Por otro lado, podemos considerar que hay otro plano que pasa a la altura de las orejas que nos divide en arriba y abajo, y otro plano así, a la altura de las orejas, que nos divide en adelante y atrás. Entonces, el modo de percibir si el sonido, si la fuente, porque con esto estamos discriminando si está de un lado o está del otro, y también si está detrás o está delante, pero más que nada el detrás, adelante y arriba y abajo se discrimina con las formas de las orejas. Las formas de las orejas hacen que si la fuente viene de arriba se refleje, por ejemplo, acá y después recién lo mande, o sea, digamos, según dónde está la fuente, si arriba, abajo o atrás y adelante, no incide en el mismo punto de la oreja. La forma de la oreja contribuye a enviar al canal auditivo el sonido. Entonces, según qué reflexiones previas tiene antes de mandar al canal auditivo, el cerebro puede discriminar eso. Y de ese modo le asigna la posición a la fuente, que sería en ángulo así y en ángulo así, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, si está a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, y si está así, arriba o abajo. X y Z maneja el mundo. Sí, solo que se hace con coordenadas esféricas, pero claro. Con azimut, que sería el ángulo así, y con elevación, ¿sí? Pero bueno, pero sí, es X y Z. El cerebro es capaz de tener eso. Por eso, cuando uno quiere grabar sonidos que tengan componente espacial, o sea, sonido 3D, hay que grabarlo con una cabeza o un torso, un simulador de torso y cabeza, porque lo que interfiere con el campo sonoro es nuestro cuerpo, la parte superior del cuerpo. Los hombros, el torso y la cabeza. Y bueno, y el hecho de tener dos orejas, dos canales, ¿no? De entrada. Entonces las cabezas de grabación, o los maniquíes de grabación, también llamados HUD, en inglés, es la sigla de holofonía, ¿no? Head and Torso Simulator, ¿sí? Es un maniquí acústico y que tiene de acá para arriba y un micrófono en cada, tiene orejas y un micrófono dentro de cada oreja. Entonces, si uno graba en esas condiciones el sonido, tiene espacialidad. Si después uno lo escucha con auriculares, o sea, pone acá lo que se grabó en el maniquí acústico, uno percibe que la fuente no está en el medio de nuestra cabeza como cuando escuchamos música con auriculares. La música, por más que sea estéreo, si uno se la escucha con auriculares, si no prestaron atención hasta ahora, los invito a que lo presten. Cuando uno escucha música con auriculares, siente como que la fuente sonora, la música está dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene la componente espacial. Aunque uno le mande a una pista y a otras cosas distintas, uno puede decir viene de este oído o viene de este, pero está ahí adentro. En cambio, si está grabado con un maniquí acústico, la música está fuera de uno y está allá, o está por allá.